y vamos a abrir una pizarra. Cuando uno hace un problema de vectores, o en general, uno hace cualquier problema en física, siempre es buena idea hacer un dibujo, ¿verdad? De lo que sea que estamos calculando. Si es un problema de fuerzas, si es un problema de movimiento en una dimensión, si es un problema de movimiento parabólico, si es un problema de vectores, siempre es buena idea empezar haciendo un dibujo, ¿verdad? Pues nosotros tenemos en nuestro dibujo el sistema de coordenadas X y Y. Y tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. El vector A es un poquito más largo que el vector B, entonces voy a dejarlo un poquito más largo. No tiene que estar necesariamente a escala. Pero el vector A tiene una magnitud de, eh, de 2.8 metros. 2.80, perdón, 2.80 centímetros. Y el vector B tiene una magnitud de 1.90. Pero el vector B tiene otra dirección, punta diagonalmente hacia abajo. Ok, aquí tenemos un ángulo de 60 grados y aquí tenemos también otro ángulo de 60 grados. Antes de sacar las componentes, yo quisiera que ustedes vean una cosa. Si yo llego, ¿verdad? Si yo llego y yo escribo que el vector A es igual a 2.80 centímetros, ¿eso está bien o eso está mal? ¿Y por qué? Porque Eso estaría 2.80 mal porque centímetros es la magnitud. Es la magnitud, ¿verdad? Entonces, esta expresión está mala. Lo que está bien es decir que la magnitud de A es igual a 2.80 centímetros. Eso sí está bien, ¿verdad? Hay que hacer la distinción. El vector no es igual a su magnitud. La magnitud es una propiedad del vector, pero no es lo único que lo define. El vector también depende de su dirección. O, en algunos casos, depende de las componentes. O sea, realmente depende de cómo es que lo definimos, ¿verdad? Se puede definir por magnitud y dirección o se puede definir a partir de sus componentes. Entonces, las componentes del vector A serían AX y AY. La magnitud del vector A multiplicada por el coseno de 60 nos da la componente en X, ¿verdad? Entonces, calculamos cuánto es 2.80 centímetros por el coseno de 60. ¿Cuánto es? ¿Cómo 40? 1.40 centímetros. Deberíamos dejarlo con 3 cifras, ¿verdad? Pero bueno, esta vez no fui tan específico con eso. Y la componente en Y es la magnitud de A por el seno de 60 grados. Algunos de ustedes pusieron por el seno de 30, ¿verdad? Pero no, o sea, se toman con respecto al mismo ángulo, ¿verdad? Esto es 2.80 centímetros por el seno de 60. ¿Cuánto da eso? 2.46. 2.42. 2.40. Perdón si es que puse 2.84. Ok, no importa. 2.42 centímetros, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera representar las componentes en mi dibujito, entonces yo lo que digo es que, bueno, esto que está aquí es AX y esto que está acá es AY. Muy bien, ¿verdad? Hasta ahí todo bien.
Ahora calculamos las componentes del vector B, ¿verdad? Vean que si yo las quiero dibujar, entonces yo tengo que decir que esto que está aquí es Bx y esto otro que está acá es By. Bx y By. ¿Cómo calculo Bx? Entonces, La misma manera que se calcula AX, pero en vez de poner la magnitud igual a 2,80, se pone la magnitud igual a 1,90 bueno, y el ángulo queda negativo. entonces debo escribir esto. Pongo Bx es igual a la magnitud de B por el coseno de 60, ¿verdad? Así es, coseno de 60. Entonces esto es 1,90 centímetros por el coseno de 60. ¿Y eso cuánto da? 0,95. 0,95 centímetros. Muy bien. Y ahora, ¿cómo calculo BY? De la misma manera, solo que en vez de ser coseno, es seno. ¿Ok? La magnitud de B por el seno es 60, pero aquí hay que hacer una diferencia muy importante. ¿Cuál es? No es solamente la magnitud de B por el seno de 60. Hay que poner algo más. ¿Qué es lo que falta ahí? Que fue algo que muchos de ustedes hicieron mal. Ya que estamos calculando la magnitud de B, digo, la componente de B en y teniendo en cuenta por la gráfica que B tiene los valores de Y negativos, habría que poner el seno o no, habría que poner la magnitud negativa. Hay que poner la componente negativa. Hay que poner la componente negativa porque ustedes pueden ver claramente a partir del gráfico que la componente en Y del vector B apunta hacia abajo, es negativa, ¿verdad? Eso no pasaba con el vector A, porque el vector A tiene componente en X positiva y componente en Y positiva también. Pero el vector B tiene componente en el eje Y negativa, ¿verdad? Cuando el vector apunta hacia abajo, decimos que tiene componente en el eje Y negativa. Y cuando el vector apunta hacia la izquierda, no en este caso, pero si el vector apunta hacia la izquierda, decimos que tiene componente en X negativa. Si ustedes no se sienten cómodos poniendo ese menos ahí de la nada, ¿verdad? Quiero decir, ustedes pueden justificar esto de otra manera. Ustedes podrían calcular cuánto es todo el ángulo que forma el vector B con respecto al eje X positivo, ¿verdad? Y este ángulo es de 300 grados. Recuerden que un círculo abarca 360 grados. Entonces, lo que resta son 300 grados, ¿verdad? Y de hecho es equivalente a agarrar la magnitud de B por el seno de 300 grados. Es equivalente. Es una de las propiedades de la función seno. Sea como sea, entonces esto tiene que ser igual a 1,90 centímetros por el seno de 300. Vamos a ver, ¿cuánto da esto? Menos 1,65. Menos 1,65 es. Y bueno, es 1,645, pero por redondeo y cifras es 1,65. Ok, menos 1,65 centímetros. Negativo, ¿verdad? Negativo. Muy bien, chicos. Ahora, lo que yo quiero hacer ahora es discutir cuáles formas están bien y cuáles formas están mal de representar un vector, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo llego y digo que el vector A es igual a AX más AY? ¿Eso está bien o eso está mal?
está mal, Está mal. ¿Por qué está mal? porque bueno, o sea, quiere sacar la magnitud del vector, ¿verdad? No, pero yo estoy haciendo una pregunta hipotética. Eso que yo escribí, ¿por qué está mal? Porque le faltan los vectores unitarios. ¿Sí? Exactamente. De hecho, la explicación es que lo que usted tiene del lado izquierdo es un vector, el vector A. Pero lo que usted tiene del lado derecho no es un vector, es un escalar. O sea, si usted suma AX y AY, eso es un escalar, no tiene dirección, ¿verdad? Es como que usted llegue y diga que el vector A es igual entonces a 1.40 más 2.42, ¿verdad? O sea, 3.62 centímetros. Esto está mal, ¿verdad? Está mal. ¿Por qué está mal? Porque está igualando un vector con un escalar. Hacer eso es un error, ¿verdad? Está mal. En cambio, si yo escribo que el vector A es igual a AX por Y más AY por J, esto está bien. ¿Por qué está bien? Porque lo que está del lado izquierdo es un vector. Y lo que está del lado derecho tiene vectores, ¿verdad? Tiene un vector unitario y otro vector unitario. O sea, en una ecuación, los dos lados tienen que ser consistentes, ¿verdad? Usted no puede igualar un vector con un escalar. Sino lo que tiene que hacer es asegurarse que siempre que lo que sea un vector sea igual a otras cosas que sean vectores también. Por lo tanto, decimos que el vector A es efectivamente igual a 1.40 centímetros en Y más 2.42 centímetros en J, ¿verdad? Entonces, vean que ustedes, llegados a este paso, ustedes no pueden sumar el 1.40 con el 2.42. ¿Por qué no? Porque la I y la J se los prohíben, ¿verdad? La I y la J es la forma en que nosotros nos recordamos que estas dos cantidades son las componentes que apuntan en direcciones perpendiculares. No se pueden sumar, son perpendiculares. Entonces, esto que está aquí está bien. No podemos omitir los vectores unitarios. Aquí, ¿hasta aquí hay alguna duda? Ignacio levantó la mano. ¿Qué pasó? Profe, yo tengo una duda, pero con respecto a las cifras significativas, y es que cuando a uno le da un resultado que da como 0, y da más números como 95. Esa es una duda que, por ejemplo, tengo Este. perdón, discúlpeme, en la búsqueda de BX quedaba como 0,95, ajá. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se colocan bien las cifras significativas? Démoslo así, 0.945. Con 3 cifras. Así estaría bien, así estaría correcta la respuesta. Así estaría bien. Ok, perfecto, gracias. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, les pongo que el vector A es igual a AX, AY? ¿Esto está bien o está mal? Esto está bien. De hecho, esta forma de escribirlo está bien. Ustedes pueden decir que el vector A es también igual a un paréntesis 1.42 centímetros, 2.42 centímetros. Esto está bien. Es otra forma válida de escribirlo. Está bien.
¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo escribo que la magnitud del vector A es igual a AX en Y más AY en J? ¿Eso está bien o está mal? Está mal, ¿Por qué está mal? porque para calcular la magnitud hay que usar el teorema de Pitágoras. Entonces, una magnitud sería igual a la raíz cuadrada de AXY cuadrado más AYJ cuadrado. Sí, ¿verdad? Tiene toda la razón. Bueno, otra cosa que quería observar, que quería que ustedes vieran, es que esto que está del lado izquierdo sigue siendo un escalar, ¿verdad? La magnitud es un escalar. La magnitud del vector es un escalar, aunque el propio vector no sea un escalar, ¿verdad? Y lo que está del lado derecho es un vector porque tiene vectores unitarios. Entonces, eso está mal, ¿verdad? Lo que está bien, como dice el compañero, es que la magnitud de A es la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado. Esto sí está bien, ¿verdad? Y de hecho ya sabíamos que la magnitud es igual a 2.80 centímetros. Ahora, solo para cubrir todas las posibilidades, ¿qué pasa si yo les digo que será cierto que AX es igual a la magnitud de A por el coseno de zeta por I? ¿Esto está bien o está mal? ¿Ustedes qué creen? Si digo que la componente AX es la magnitud de A por el coseno del ángulo del vector A por I, ¿por qué estaría mal eso? Profe, darle una razón por la cual estaría mal, no sabría decirle. Más bien yo pienso que eso estaría correcto, porque está señalando que la magnitud de A por el coseno de teta estaría en Y, o sea, estaría en X, por cuanto sí sería el componente AX. ¿O me Vamos, equivoco? vamos a ver, es que es una cosa muy sutil. ¿Esto que está al lado izquierdo qué es? ¿Es un escalar o es un vector? Escalar. Esto es un escalar, ¿verdad? La componente es un escalar. Y esto que está del lado derecho, ¿qué es? Es un vector, ¿no? Es un vector. Con ponerle la I, lo estoy haciendo vector. Entonces, esto está mal. También está mal. Usted no puede igualar un escalar con un vector. No se puede hacer. Lo que usted puede decir es que AX es igual a la magnitud de A por el coseno de Z. Eso está bien, porque en ese caso está igualando dos escalares, ¿verdad? Eso sí está bien. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? Profe, si yo pusiera la I en el lado de AX, entonces quedaría AX igual a la magnitud de A por el coseno de teta. Eso estaría bueno, ¿no? Usted hace esto. AXI es la magnitud de A por el coseno de Z. Exacto. Eso está mal. Ok, ¿Por qué, gracias. por qué estaría mal? A ver, La derecha no es vector, ¿no? para que esté bien, yo tendría que ponerle una I, ¿verdad? O tendría que quitar las dos Is. Cualquiera de las dos. Puede parecer que todo esto es muy innecesario, pero realmente no lo es. Es muy importante tener bien claras estas cosas. La I, como ustedes recuerdan, es el vector unitario, ¿verdad? La I era un vector que definíamos que apunta
hacia el eje X. Vamos a hacer otro dibujo para volver a explicar eso. Si ustedes tienen el eje X y el eje Y, entonces el vector Y es un vector que apunta hacia el eje X y que tiene una magnitud de 1. Y el vector J es un vector que apunta en el eje y que tiene también una magnitud 1. ¿Verdad? O sea, lo importante es que ustedes entiendan que Y y J son vectores, ¿verdad? Como cualquier otro. Entonces, a modo de resumen, tenemos que A es 1.20 metros en Y, más 2.42 metros en J. ¿Eran metros o eran centímetros? Eran centímetros. Centímetros. Y que B es B era 0.945 centímetros en Y, menos la componente en Y que era menos 1.65 centímetros en J. Ahora la siguiente parte es calcular las componentes del vector C. Tal que, Profe, perdón, la componente en X de A no es 1.40 centímetros. ¿cómo era? 1.40. Ah, sí, correcto, 1.40. Entonces C es igual a A más B. Ok. Pregunta. ¿Está bien decir que la magnitud de C es igual a la magnitud de A más la magnitud de B? ¿Está bien decir eso? O sea, es decir, que la magnitud de C es igual a 2.80 centímetros más 1.90. Que por lo tanto es igual a 4.7. ¿Esto está bien o esto está mal? Está mal, profe. Esto está mal, ¿verdad? ¿Por qué está mal? Para calcular la magnitud de C hay que primero hacer la suma de A más B, sacar los componentes de C y con los componentes de C se hace el teorema de Pitágoras. Entonces, la componente en C sería raíz de CX al cuadrado más CY cuadrado. Correcto, ¿verdad? La magnitud de C no es igual a la magnitud de A más la magnitud de B, ¿verdad? Eso no es cierto. No es igual a la suma de las magnitudes. Cuando ustedes suman vectores, lo que sumamos es las componentes, ¿verdad? Entonces, antes siquiera de preocuparnos por calcular la magnitud de C, primero nos preocupamos por calcular las componentes de C. Entonces, decimos que CX es igual a AX más BX, ¿verdad? Ojo, una cosa. Esta ecuación que acabo de escribir es una ecuación de escalares o una ecuación de vectores. Escalares. A la vez. Son escalares, ¿verdad? Entonces, CX es igual a AX, que es 1.40 centímetros, más BX,
que es 0.945 centímetros. Y eso da 2.35 centímetros. Por otro lado, CY es igual a AY más BY. CY es igual a ¿cómo es? AY es 2.42 menos 1.65. Y eso da 0.770. No, 0.77. Está bien. 0.77 centímetros. ¿Verdad? Y entonces, el vector C es igual a la componente Cx por Y más la componente Cy por J. Profe, tengo una duda, perdón. ¿Está bien decir que el vector C es igual al vector A más el vector B? Esto. Sí, profe. ¿Vale? Porque son dos vectores. Está igualando un vector con otra cantidad que es un vector. Ok, gracias. Este que está aquí es el vector C escrito por sus componentes, ¿verdad? Profe, yo tengo una duda. ¿Verdad? Siempre para sacar el CY se resta. Digamos, ahí es para sacar CX, los sumo a X más BX. Y para sacar el Y, entonces es AY menos BY. Ah, no, ya entendí, es porque el BY era negativo, sí, perdón. ¿Verdad? Exactamente. Se está sumando un número negativo, entonces es como restar, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. El siguiente paso es calcular la magnitud y la dirección del vector C. Entonces, vamos a hacerlo aquí mismo. Vamos a hacer un dibujo para ayudar a guiarnos. Aquí tengo el eje Y. Aquí tengo el eje X. Y si yo entonces agarro la componente en X, que es 2.35 centímetros, y la componente en Y, que es 0.77 centímetros, evidentemente no está a escala, ¿verdad? No importa. Hacemos un dibujito del vector. Aquí está, ¿verdad? Ahí está el vector C. Entonces, ¿cómo calculo la magnitud del vector C? La magnitud la calculo utilizando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Pitágoras es algo que hay que estar siempre atentos porque aparece en muchos casos en física. La magnitud del vector C, en este caso, es igual a la raíz cuadrada de Cx al cuadrado más Cy al cuadrado, ¿verdad? Esta ecuación es una ecuación entre vectores o una ecuación entre escalares. Lo que está del lado izquierdo y el lado derecho son vectores o son escalares. 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 Son escalares, ¿verdad? Lo que está del lado izquierdo es la magnitud del vector, que es un escalar, y lo que está del lado derecho es una fórmula con las componentes, pero eso da en total un escalar. Entonces, la magnitud de C es igual a la raíz cuadrada de 2.35 centímetros al cuadrado más 0.77 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Etcétera, etcétera.
Entonces esto es la raíz cuadrada de 2.35 al cuadrado, que es 5.53 centímetros al cuadrado más 0.77 al cuadrado, que es igual a 0.59 centímetros cuadrados. Y esto es entonces igual a la raíz cuadrada, voy a poner aquí la raíz cuadrada de 5.53 más 0.59, 6.12 centímetros cuadrados dentro de una raíz, y esto con la raíz es igual a 2.47 centímetros, ¿verdad? Si no ponen unidades, está mal, ¿verdad? Tiene que tener unidades. Y también damos la dirección. Ahora, algunos de ustedes no fueron muy claros sobre la forma en que estaban dando la dirección. Ustedes pueden decir que dan la dirección con respecto al eje X. Entonces hacen un dibujo y ponen el ángulo zeta va a ser este ángulo de acá, ¿verdad? ¿Y cómo calculo zeta? Bueno, zeta sería entonces igual al tangente inverso de CY entre CX, ¿verdad? Sería igual al tangente inverso de 0.77 centímetros entre 2.35 centímetros. Es el tangente inverso de sería entonces de 0.33. No, 0.33. $18 grados, ¿verdad? El ángulo es de 18 grados. Y ahí está. Con eso ustedes contestan cuál es la magnitud y cuál es la dirección del vector C. Ustedes calculan siempre primero las componentes y hasta después calculan la magnitud y la dirección. Ustedes no pueden calcular primero la magnitud y la dirección porque la operación de la suma se hace con las componentes. Y si no lo hacen así, está mal, ¿verdad? Profe, entonces la dirección solo se da con un ángulo con respecto al eje X, o se puede dar, o hay que poner como con respecto al eje X, o eso se asume. No se asume nada. Usted tiene que decir con respecto a qué lo está midiendo, ¿verdad? Ahora, se acostumbra medirlo con respecto al eje X, pero eso no es necesariamente así, ¿verdad? Usted lo puede medir con respecto al eje Y, y está bien. Lo podría inclusive medir con respecto al eje X negativo, y también estaría bien. Tiene que decirlo, entonces, tiene que aclararlo, tiene que decir, la dirección se midió con respecto al eje Y fue de tanto, se calculó así, ¿verdad? Si usted no lo dice, está mal. Incluso si usted llega y simplemente dice que la dirección fue la tangente inversa de CY entre CX, pero no dice con respecto a qué está midiendo, está mal, ¿verdad? Porque usted no puede simplemente llegar, darme un ángulo y decirme que esa es la dirección porque usted no está viendo con respecto a qué. Otra cosa que también tengo que decirles, ¿verdad? Es que es incorrecto dar la dirección tomando puntos cardinales, a menos que estemos trabajando explícitamente con un mapa, ¿verdad? O con algún sistema de coordenadas que requieran una ubicación geográfica, se necesita entonces poner puntos cardinales, pero si eso no viene así, entonces no se pone, ¿verdad? En ningún punto de este problema yo les dije que estamos apuntando hacia el norte, o hacia el este, o hacia el oeste, ¿verdad? Eso no está
dentro de la pregunta, entonces eso no se usa, ¿verdad? Los puntos cardinales se dan solamente cuando la pregunta lo dice. Y si no lo dice, entonces ustedes lo miden con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Bien. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, bien, en los procedimientos creo que ya se responde solo la pregunta, pero ¿verdad que, por ejemplo, cuando usted sacó la magnitud, fue haciendo paso por paso para ir sacando las cifras significativas? Es decir, usted nada más no pone en la cálculo 2,35 a la 2 más 0,77 a la 2 raíz cuadrada de eso, ¿verdad? Lo ideal es hacerlo paso por paso para conservar las cifras, ¿verdad? Para cuidarlas. Ok, sí, gracias. ¿Sí? Profe, yo tengo otra duda. Cuando el número está elevado, por ejemplo, que está elevado a la 2, entonces en lo de las cifras significativas eso se toma como cifras de multiplicación, ¿verdad? Profe, yo tengo una perdón, seguía hablando. Sí, era que no la había escuchado al profe, pero creo que dijo que sí, ¿verdad? Ok, gracias. Profe, tengo una pregunta, pero es con respecto al nuevo tema, el del punto. Que es sobre que cuando yo tengo la multiplicación, o sea, yo hago la multiplicación y luego se quitan o sea, se quita la I, la J y la K porque me tiene que dar ¿cómo es que se llama? Un escalar. ¿O estoy confundido? O sea, digamos, si, bueno, vamos a ver, si yo escribo A punto B es igual a 5.0 centímetros en I, digamos, esto está bien, esto está mal. Ya solo con ver eso está bien, eso está mal. Vamos a ver, lo que está del lado izquierdo es un vector o es un escalar. Eso es lo que yo quiero que usted me conteste. ¿Eso es un vector o es un escalar? Es un vector. ¿Cómo se llama la operación que estoy haciendo ahí? ¿Se llama producto? Producto punto. Entonces el resultado sí es un escalar, ¿verdad? Escalar. Producto punto o producto escalar. Escalar. Lo que está de este lado es un escalar. Y lo que está de este lado no puede estar bien porque es un vector. Entonces esto que está aquí está mal. Si yo escribo que A punto B es igual a 5 centímetros, 5.0 centímetros, eso está bien, ¿verdad? Porque lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho son escalares. No hay ningún vector ahí, ¿verdad? Ok, muchas gracias, profe. Sí. Cuando usted calcula un producto punto, el resultado es un escalar. Entonces, no se escribe con vectores unitarios. Profe, yo le iba a decir si podía hacer un ejemplo de esos, de los productos puntos y eso, para entenderlo un poco más para la tarea. ¿Ok? Vamos a hacerlo sin hacer ningún dibujo. Si yo les pongo a ustedes que el vector A, vamos a poner, el vector A es 4 en I menos 3 en J y el vector B es, digamos, 4.0 y 3.0. Y el vector B es menos 5.0 en I más 2.0 en J. ¿Cuánto es A punto B? Hay una fórmula muy sencilla, ¿verdad? Ustedes podrían decirme que esto es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos. El problema de usar esta fórmula es que yo, por lo general, no sé cuál es ese ángulo, ¿verdad? Porque ese ángulo
supone, el ángulo que sale entre los dos vectores. ¿Verdad? Si tengo un vector aquí y tengo otro vector acá, entonces el ángulo zeta sería este ángulo, pero yo no lo conozco, ¿verdad? Y en general es mejor evitar calcularlo al principio. Entonces, la otra fórmula que yo puedo usar, que es más fácil, es decir que A punto B es AX por BX más AY por BY, ¿verdad? Vean que aquí no estoy metiendo en ninguna parte un vector unitario, ¿verdad? Porque la operación da como resultado un escalar. Entonces, el producto punto sería igual a 4.0 centímetros por menos 5.0 centímetros más menos 3.0 centímetros por 2.0 centímetros. Aquí voy a poner que todo estaba en centímetros para tener unidades. Entonces esto es 4 por menos 5.0 es menos 20 centímetros cuadrados, por cierto. Y 3 por 2 es menos 6.0 centímetros cuadrados. Y esto da menos 26 centímetros cuadrados. Entonces, esto es el producto punto. Esta es la solución. Una cantidad que no tiene vectores unitarios, porque es un escalar. El producto punto es un escalar. ¿Sí? Ok. Gracias, profe. Bueno. Entonces, chicos, ven, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a mandar otra tarea de vectores, como esta. Les voy a mandar una tarea donde les va a pedir que sumen, resten vectores, saquen componentes, saquen magnitud y dirección. Y también les voy a volver a poner una práctica de sacar el producto punto, porque me interesa que esto lo entiendan bien, porque es muy importante. O sea, es algo que se utiliza mucho después, se utiliza mucho en lo que sigue después, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer otra tarea de estas. La primera tarea de vectores que ustedes me mandaron la voy a seguir variando, ¿verdad? Pero vamos a hacer además otra tarea de vectores adicional para que ustedes entonces hagan otra práctica y tengan la posibilidad de sacarse una buena nota. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. ¿Está bien? Sí, ¿Sí? profe, más bien muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta?